En el capítulo anterior de Los Mofles, vimos como unos tenían mucho. El centro de decisiones, siguiendo su lema, lo mejor para la flor, se complace en presentarles una nueva fuente. Mientras otros tenían cada vez menos. Ah, no. Ahora no hay agua. Sara, una intrépida periodista que vive en la flor, sale en busca de respuestas. Allí se encuentra con Justo, un hábil trabajador que conoce bien las cañerías que distribuyen el agua por el cactus. Oye, ¿no sabrás tú por qué ha dejado de salir agua de nuestros grifos esta mañana? Sara y Justo deciden investigar. Conozco un sitio que puede que nos dé una pista. Y descubren juntos la verdad. Parece como si antes el cactus hubiera tenido muchas flores. Ellos saben que corren gran peligro, pero sienten que deben hacer algo. Tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que decir a todos la verdad. Hay que cambiar el sistema de reparto. ¿Por qué no derribamos la frontera de injusticia que nos ha separado? Bien dicho. Venga todos, ¡vamos allá! Cuando todos los mofles se encuentran, los de dentro y fuera de la flor, surge una nueva manera de organizar las cosas. Por primera vez en la historia, vamos a tomar una decisión entre los pobladores de todo el cactus. Si reconstruimos las tuberías que se cerraron, el agua se repartirá por toda la planta. Gracias a Sara y Justo, el agua se distribuye desde entonces por todo el cactus. Ya no se derrocha el agua, ahora llega a todas partes. Y los mofles comienzan a vivir en un solo mundo. Un mundo por fin justo. Supongo que, estando juntos, podremos ayudar a que haya flores para todos. ¿No te parece? Pero el mundo es más grande que un solo cactus. En este capítulo, Sara y Justo van a descubrir que hay otros cactus habitados por mofles y que cuando los conozcan puede surgir el enfrentamiento o la amistad, la guerra o la paz. Mientras los habitantes del cactus duermen sin saber lo que sucede a su alrededor, nuestro héroe, yo, el incansable observador del desierto, otea el horizonte infinito en busca de lo desconocido. ¿Qué extraños misterios le esperan allá lejos? Por todos los mofles, nuestro héroe, el infatigable vigía del desierto, divisa una enorme laguna, posiblemente fruto de las lluvias. Es un momento histórico. Nuestro héroe se convierte en descubridor, en el primer mofle del mundo que observa la laguna que pronto llevará su nombre. Con la velocidad que le caracteriza, nuestro héroe parte raudo a comunicar el descubrimiento a su sargento. Pronto todo el mundo reconocerá el mérito y el valor de este incansable vigía. Yo, el explorador telescópico, el policía del horizonte, el guardián de lo desconocido, ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Me parece que he localizado una laguna! ¡Sargento! Le oigo perfectamente, soldado. Ya, es que he encontrado una laguna. ¡Estupendo! Somos los primeros en divisarla. Ahora hay que organizar una expedición para conquistarla. Pronto será nuestra. Como homenaje a nuestro color, la llamaremos la Laguna Naranja. pronto será nuestra. Hay que organizar una expedición para conquistarla, ya que hemos sido los primeros en divisarla. Como homenaje a nuestro color, la llamaremos la Laguna Verde. Paso ligero, soldado. Tenemos que llegar pronto a nuestra laguna. El agua que hay allí debe ser cuanto antes de nuestro cactus. ¿Se hace una idea de todo lo que podremos hacer con esa agua?
Señor, sí, señor. Lavarnos, cocinar, regar nuestras flores. Eso ya lo hacemos, soldado. Con esta agua podremos hacer muchas más cosas. Cuando esa agua sea nuestra, podremos ducharnos 15 veces al día, hacer campos de golf en torno al cactus. Tendremos tantas flores que no sabremos qué hacer con ellas. Señor, sí, señor. No sabía que necesitáramos todo eso. No es cuestión de necesitar, sino de querer. Yo quiero más, así que necesito más. Por otro lado, si algún otro cactus conquistara la laguna, ellos tendrían más agua que nosotros. Y eso sí que no lo podemos permitir. Señor, sí, señor. Digo, señor, no, señor. No, señor, señor, no. A ver, Justo. ¿Preparado? 1, 2 y... 3. Venga, Justo. Deja de poner caras raras o no vamos a acabar nunca. Vale, Sara. Venga, ahora va en serio. Mira, Justo. ¿A dónde irán esos? Ni idea. Vamos a preguntarles. Hola, soy Sara García, del periódico El Cactus. ¿A dónde van con tanta prisa? ¿Podemos acompañarles? Lo siento, señorita, pero no puedo decírselo. Es una misión secreta. No estoy autorizado para hablar de ella, y menos con una periodista. Además, vamos a un lugar desconocido y, por lo tanto, peligroso. ¡Qué pena! Ya me estaba imaginando la noticia. Gran éxito de la misión secreta. El sargento, nuestro nuevo héroe. Pronto se inaugurará una estatua en su honor. Y debajo, una foto suya, mirando al infinito. Quizá tenga razón. Visto así, tiene usted una máquina de fotos, ¿verdad? Por supuesto, señor. Pues vamos allá. Señor, sí, señor. Eso. Señor, sí, señor. Vale, vamos. ¿Cómo que quieren venir? Ya les he dicho que es peligroso. No se preocupe, señor. Hemos salido otras veces del cactus. Mi nombre es Olinda y este es mi amigo Hakim. Hola. Está bien, está bien. No quiero perder más tiempo. ¡Vamos allá! ¡Señor, sí, señor! ¡Por todos los mofles! ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen en nuestra laguna? Querrá decir, en nuestra laguna. La hemos descubierto esta mañana. ¡Ja! Bueno, lo que está claro es que nosotros hemos llegado antes, así que es nuestra. ¿Se ha fijado, soldado? ¿Qué color más extraño? Son naranjas. ¿Ha visto, soldado? Son verdes. ¡Qué gente más extraña! Hola, somos Sara y Justo. Yo soy Olinda, este es Hakim. ¿Qué color más curioso tenéis? Gracias. El vuestro también es muy bonito. Nunca había visto a nadie naranja. Ni yo a alguien verde. En nuestro cactus, todos somos del mismo color. Y en el nuestro... ¡Qué bien que la laguna nos ha reunido! Si queréis, podemos ser amigos. ¿Cómo mola? Un amigo de otro cactus. La laguna puede ser nuestro punto de encuentro. Si sigue usted diciendo que nuestra laguna es suya, lo consideraré mi enemigo. Yo lo consideraré mi enemigo si sigue diciendo que nuestra laguna es suya. Esta laguna es verde. Esta laguna es naranja. ¿Ah, sí? Ya veremos de quién es la laguna. Eso, ya veremos. ¡Soldado! ¡Vamos a nuestro cactus! Señor, sí, señor. Usted no, el mío. Sí. ¡Sí, señor! ¡Vamos, soldado! ¡Sí, señor! Usted no, el mío. Sí, sí, señor, sí, señor. Pero, ¿por qué discuten? El agua no es ni verde ni naranja. Es transparente. Sara, nos tenemos que ir. Vete a saber qué irán a hacer estos. Tienes razón. Nosotros también nos volvemos. Nos vemos esta noche aquí, ¿vale? Vale. Señoras, señores, mofles todos, tenemos una gran noticia que darles. El descubrimiento de una laguna cercana a nuestro cactus. El descubridor, el sargento Varela, ha sido por ello ascendido a general. Según nuestros cálculos, el agua de la laguna
nos permitiría el nacimiento de decenas de flores en nuestro cactus. Sí, pero para traer el agua hasta aquí harán falta nuevas tuberías. ¿De dónde pretenden sacarlas? Este esquema lo explica claramente. Al otro lado de nuestra laguna hay otro cactus. Parece ser que quieren robarnos nuestra agua. No nos queda más remedio que enfrentarnos a ellos. Tras la victoria, confiscaremos al enemigo las tuberías suficientes para canalizar el agua hasta nuestro cactus. Pero, ¿cómo que el enemigo? Si antes no los conocíamos de nada. Yo he estado hablando con unos de ellos y parecen iguales a nosotros. Eso quiere decir que también quieren la laguna. Y además, no son iguales, son naranjas. Hay que actuar cuanto antes. Debemos hacernos con el control de la laguna. Y para ello necesitamos dos cosas: armas y munición.